Nosotros somos el último equipo y vamos a exponerles la unidad 4. Rafael, Pedro, Fernando y Edwin. Bueno, yo voy a exponer el 4.1, base de datos activas. Nos dice que las bases de datos debe evolucionar independientemente de la intervención del usuario como respuesta a un suceso o a una determinada situación. En los sistemas de gestión de bases de datos tradicionalmente son pasivas. La evolución de la base de datos se programa en el código de las aplicaciones, mientras que en los sistemas de gestión de bases de datos activas esta evolución es autónoma y se define en el esquema de la base de datos. Mediante la base de datos activas se hace posible el integrar distintos subsistemas, es el control de acceso, gestión de vistas, etcétera. Y se extiende el ámbito de la aplicación de la tecnología de bases de datos a otro tipo de aplicaciones. Siguiendo con el tema 4.2, base de datos deductivas. El interés de los sistemas de gestión de bases de datos deductivas tiende a incrementarse conforme amplía su campo de aplicación, gestión, temas expertos. Los estudios relativos a tales sistemas han comenzado a realizarse hace algunos años, inspirándose inicialmente en las técnicas desarrolladas en inteligencia artificial en el marco de los sistemas pregunta-respuesta, adaptándolas a las limitaciones específicas de las bases de datos. Esta función deductiva se realiza mediante la adecuada explotación de ciertos conocimientos generales relativos a las informaciones de la base. Definición: un sistema de bases de datos que tenga la capacidad de definir reglas con las cuales deducir o inferir información adicional a partir de los hechos almacenados en las bases de datos se llama sistema de bases de datos deductivas, puesto que parte de los fundamentos teóricos de algunos sistemas de esta especie es la lógica matemática. A menudo se les denomina base de datos lógica. Bueno, yo voy a decir el 4.3, sistema de gestión de base de datos multimedia. La heterogeneidad de los tipos de información que son necesarios en la actualidad. Una de las razones que han favorecido por parte de la industria y los usuarios el desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos multimedia, que han llamado también gestores de información hipermediados. Las aplicaciones de sistemas de gestión de bases de datos multimedia tradicionales ofrecían limitaciones en aspectos como el acceso complejo a datos, la transferencia de datos con otros sistemas o la inexistencia de adecuadas interfaces de usuario. Como respuesta, se tiene a diseñar e implementar nuevos sistemas de gestión de bases de datos multimedia que sean capaces de utilizar inteligentemente los datos disponibles e integrar las viejas y antiguas aplicaciones de forma no traumática. Yo voy a exponerles el 4.4, base de datos móviles. Base de datos móviles. La base de datos móviles tiene una gran demanda en el incremento o las necesidades de acceder a información, relevancia para toma de decisiones, origen y antecedentes. Los sistemas de base de datos se desarrollan a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos. Esto se originó a finales del siglo XIX. Hermann Potter fue denominado el primer ingeniero estadístico en la historia, ya que construyó la llamada máquina automática perforadora de la tarjeta, capaz de realizar el censo de Estados Unidos en solo 3 años. Agentes móviles. Los agentes móviles son piezas de software dotados con algún grado de inteligencia artificial con la capacidad de tener su ejecución. Viaja a través de las redes manteniendo intactos tanto el código como los datos. Los agentes móviles son capaces de ejecutarse en varias máquinas. Como su nombre los indica, su código es móviles, pueden trabajar sin conexión y si ellos necesitan trabajar
con los recursos de red, ellos esperarán. Bueno, nosotros expusimos la unidad 4, si no queda ninguna duda, muchas gracias, nosotros somos el último equipo.